Crónicas del señorío de los Luna Cornago. En la búsqueda de documentación, muchas veces te encuentras con personajes que a lo mejor en un principio puede que no tengan nada que ver con tu lugar de nacimiento o con, no sé, la tesis doctoral que estés haciendo o simplemente con la investigación pues de por casa que estés consultando. Pero luego finalmente te das cuenta de que sí que tienen que ver. Y tienen que ver porque finalmente pues con el entorno donde tú vives o realizas tu actividad, pues finalmente han tenido algo que ver, mucho que ver, por su poder, por su influencia, por su historia, y entonces son dignos de prestarles un poquito de atención. Esto fue lo que me pasó con un personaje que fue, en este caso, uno de las personas influyentes que hubo en Cervera y que estuvieron al cargo de la jurisdicción, como fue don Mariano Domingo Tragia y Urribarri, marqués del Palacio. Dicho así, pues tampoco dice mucho nada, ni le ves nada que ver, ¿no? Pero veréis en lo que os voy a ir relatando cómo finalmente la historia va tejiendo sus hilos. Nació en Zaragoza, no sabemos exactamente en qué fecha, y murió en el año 1817. Fue caballero de Santiago y gobernador militar de Cervera en el año 1793. Aquí ya nos va indicando que de momento ya tiene algo que ver, que fue gobernador militar de Cervera, con lo cual pues toda la comarca de Cervera pues estaba bajo su influencia y su dominio, ¿no? Entre ellos pues Cornago, dado que estaba bajo esa influencia. Cornago administrativamente con su ayuntamiento no, puesto que el ayuntamiento es dueño y señor de los actos que realice en su término, pero luego hay una cosa que se llaman los partidos judiciales y las comarcas y las cabeceras de comarca. Y en este caso, pues él fue gobernador militar de Cervera, del río Alhama, cabeza de partido, como se decía antaño, de la comarca de Cervera. Pues bien, en el siglo XVIII significó una gran prosperidad para la villa de Cervera. En 1789, el rey Carlos IV nombró gobernador de Cervera al marqués de Tragia, quien impulsó la industria textil. Ya tenemos otro dato más que es muy importante, es decir, la industria textil. Este hombre, nombrado por Carlos IV de Borbón, pues le da un impulso a la comarca, un impulso industrial y económico. Con su hermano José, ofrece mantener 2 hombres en la guerra de España contra la República Francesa, reemplazándolos en caso de muerte, como dice la Gaceta de Madrid el 30 de abril de 1793. Fue socio emérito literario de la Real Sociedad Aragonesa, académico de Ciencias Naturales y Artes en Barcelona y de la de Historia de Madrid. Fue mariscal de campo, vocal de la Junta de Mallorca, gobernador militar y político en Mahón en el año 1808. Contesta este hombre el 24 de junio de 1808 en los insidiosos papeles del conde de Ezpeleta, afirmando su fernandismo y calificándose a sí mismo de español incorruptible. Carta publicada por el Diario Mercantil de Cádiz el 5 de agosto del año 1808 y por el Diario de Badajoz el 10 de agosto. El 27 de junio de este año firmó un tratado con Inglaterra de conservación y defensa recíproca de la isla de Menorca, del que se deriva la consideración de aliados de ingleses y españoles. Como veis, tenía mucha influencia y poder dentro de lo que era la nación y con el gobierno de los monarcas.
Con estos datos publica un bando en Mahón el día 28 del mencionado año, también en el Diario de Badajoz el 31 de julio de 1808. Capitán general de Cataluña, fue nombrado por la Junta de Lérida el 6 de julio de 1808, en el que trasladó a Tarragona, siendo su presidente, desde donde vuelve a hacer público el tratado referente a Menorca. Manifiesta su alegría ante la formación de la Junta Central, cuartel general de Villafranca, el 29 de septiembre de 1808. Esto lo recoge la Gaceta de Madrid. Su carta a Duguesme Vilafranca el 10 de octubre, interesándose por Fray Baudilio de Samboy, se publica en la Gaceta de Valencia el 18 de octubre del mismo año y el Diario Mercantil de Cádiz el 27 de octubre. El 18 de octubre escribe sobre el paso a nuestras filas de un prisionero francés, Claudio Jones, por ser católico apostólico romano y porque su amo, el capitán Juan d'Armasit, fallecido en el hospital el día anterior, le había dicho que la guerra que hace Napoleón a España es injusta, según todas las leyes divinas y humanas. Lo recoge la Gaceta de Zaragoza el 1 de noviembre de 1808. Ese año fue intenso, dado que estábamos en plenas guerras napoleónicas. En diciembre de 1808 es nombrado por la Junta Central para defender la entrada de los enemigos en Andalucía. Su oficio a Hermenegildo Llanderán, Concepción de Almendraley, el 6 de diciembre de 1808, en la Gaceta de Zaragoza, el 19 de diciembre de este año, se dice de él que reconoció a José I finalmente, pero también que presentó un plan para levantar los pueblos de las provincias de Soria, Guadalajara, el señorío de Molina de Aragón, para reunir a los infinitos soldados y oficiales dispersos y desertores que en ella se encuentren a fin de formar un ejército con el que expulsar a los enemigos franceses. Fue inspector general de caballería y director general de la misma, el 23 y 25 de abril del año 1809. Cesa el 16 de julio de 1810, fecha en la que es nombrado teniente general. Fue regente suplente del reino el 26 de octubre de 1810 en el acto del juramento. El día 28 quiso hacerlo con condiciones, por lo que fue arrestado. Esa misma noche se nombró nuevo regente suplente. Las Cortes declararon el día 30 que el marqués de Palacio había perdido la confianza de la nación para ser capitán general de Aragón y se acordó el nombramiento de una junta para formarle causa. Pero todo quedó en nada. Fue absuelto y ya en noviembre de 1810 fue nombrado capitán general de Valencia. Por un lado le premian, por otro lado le condenan. Es un poco increíble. El 1 de enero del año 1811, José Mejía presentó un papel en las Cortes que dijo ser del marqués de Palacio, firmado por el Severo español, sobre el reconocimiento de Fernando VII como rey. El 17 de junio del año 1811 se le nombra capitán general de Aragón y Valencia, por fin, jefe del segundo ejército, y se le subordina para asuntos militares al general en jefe interino del primer ejército, o sea, el ejército de Cataluña. Enseguida da una proclama a los aragoneses que recoge la Gaceta de Aragón el 3 de julio de 1811 y otra a los nobles, píos y valerosos valencianos en la Gaceta de la Junta Superior del Reino de Valencia el 12 de julio del año 1811 y en el Diario Mercantil de Cádiz el 26 de julio. Ambas En la primera, con un lenguaje de una gran violencia, retórico pero lamentable, se dice protegido por Dios, exige obediencia sin rechistar y el aniquilamiento de los contrarios, aunque estos se llamen sacerdotes católicos, pues ya son apóstatas. En la segunda evoca la pérdida de Tarragona, sube con la inmigración a los antiguos españoles vencedores de los generales de Roma, dice que Aragón, Valencia y Cataluña son tierras heroicas y que se sabe protegido por la Reina de los Ángeles, la de los Desamparados, la del Pilar y la de Monserrate. Bien pues, todas las vírgenes eran sus protectoras.
y a estas vírgenes cede su bastón. Soy cristiano, soy español viejo y estoy persuadido de que no son victorias sino relámpagos las que consiguen los inmorales como el Corso y sus generales de mala opinión y peor conducta. Esto es lo que dice en los periódicos. En esta guerra de religión aconseja a los valencianos que confíen en el gobierno y así el gobierno confiará en ellos. Termina con la exhortación o vencer o morir. Publica el manifiesto de su verdadera intención en el acto del juramento que prestó en la sala de las Cortes de la Real Isla de León el 28 de octubre de 1810 con motivo de ser electo para el Consejo de Regencia en Valencia en 1811, anunciado en la Gaceta, en la Junta Superior del Reino de Valencia, el 2 de agosto de este año. Un bando suyo en Valencia, el 26 de agosto de 1811, sobre la epidemia en Murcia y Elche, cita el Diario de Barcelona como autor de un manifiesto a los españoles, ingleses y portugueses en el que dice que propuso al ministro de Hacienda un cargador para llevar alimentos a Cataluña y Valencia, que el ministro lo rechazó. Cangar Güelles contestó con un artículo en el Redactor General el 3 de mayo de 1812, al que a su vez contestó Tragia en el mismo el Redactor General el 16 de mayo. Un folleto, Sueños del Marqués de Palacio, Decretos de las Provincias de Cataluña, hace la apología de los catalanes, molestos al parecer por la actitud del marqués en la reseña del Redactor General el 26 de julio de 1812. Su correspondencia con Blake apareció en traslado a toda la nación española y a los fidelísimos constantes aliados portugueses e ingleses de la correspondencia oficial y confidencial al excelentísimo señor Marqués de Palacio con el excelentísimo señor don Joaquín Blake, desde el arribo a Almería para reunir el mando de los ejércitos segundo y tercero en virtud de la real ordenanza que va por cabeza de la correspondencia hasta la salida del marqués de aquel reino, para la ilustración del público sobre los últimos sucesos de Valencia a 6 reales, en el Diario Mercantil de Cádiz, el 9 de abril de 1812. Fue uno de los firmantes de la representación de los militares a favor de la Inquisición en 1812. Es que le iba la marcha. Fue capitán general de Extremadura. Su discurso de inauguración produce extrañeza en la región por contener rasgos que se califican de ridículo amor propio, términos ambiguos y por pedir nuevos sacrificios a la provincia, cuando dice que solo tomará lo que le corresponde para mantenerse, pues su familia consta de 18 a 20 personas. Toma 30.000 reales en Badajoz, tal vez a cuenta de sus sueldos para gastos de viaje, y la ciudad le puso casa completa. No está mal. Este discurso fue popularmente conocido como la inaugural. Produjo muchas respuestas, entre ellas un artículo en el Redactor General el 25 de octubre del año 1812 que en verso le recuerda que la gente hispana ya es liberal. Un fragmento de carta suya en Badajoz el 28 de septiembre del año 1812 publica el Procurador General de la Nación y el Rey el 24 de octubre, también del mismo año, y en diciembre aparecieron pasquines contra él en los muros de Badajoz, en los que se le acusa de haber tomado 500.000 de reales y 30 raciones diarias en el poco tiempo de su mando, mientras el ejército estaba reducido a una miserable ración. Según la Asociación de Cáceres, tiene abandonado al ejército, pero oye 4 o 5 misas diarias. Muy bien. Diputado por Aragón a las Cortes Ordinarias en 1813. Casado con Rita Gil y Rojas, marquesa de Palacio desde el año 1792, de la que tomó el título. Rita, viuda, solicitó licencia el 13 de mayo de 1816 para volver a casarse con Francisco Ruiz de Montenegro. Vamos, que el buen hombre era un figura y finalmente su mujer se casó con otro cuando se murió.